Chicos, muy buenos días. Estamos el día de hoy con una clase un poquito diferenciada a los demás días. Lo que queremos de que ustedes también estén enterados sobre la fecha importante que se celebra cada 1 de mayo. ¿Sí? Es una fecha muy importante porque también es necesario revalorar a cada persona, a cada trabajador de diverso ámbito, ¿sí? Muchas veces pensamos que simplemente los profesionales son los que podrían celebrar el Día del Trabajo, pero no es así. Toda persona que labora en cualquier ámbito se merece también ser reconocido como un trabajador, ya sea un personal de limpieza, sea un médico o sea también un profesor. Entonces, cada uno de estos profesionales deben ser reconocidos también por este gran día, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar o vamos a ver sobre el Día del Trabajador, ¿ya? ¿Y qué conocemos sobre este día? Muchas veces podemos decir, Día del Trabajador es el 1 de mayo, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que cada 1 de mayo de todos los años nosotros celebramos y recordamos a los trabajadores? ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la fiesta del movimiento obrero mundial, pero como ya les dije, muchos desconocen por qué se celebra cada 1 de mayo esta fecha, ¿sí? Entonces vamos a dar un pequeño recuento sobre qué es lo que sucedió en Estados Unidos y a causa de qué también nosotros en la actualidad podemos recordar y celebrar el Día del Trabajador, ¿ya? A ver, podemos decir que es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago, específicamente quienes eran unos sindicalistas, ¿ya? Anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la que muchos de estos hombres pedían era que se respete las 8 horas laborables, ¿ya? Muchas de estas personas trabajaban más del tiempo establecido, por ejemplo, alrededor de 10, 15, 18 horas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar o nos ponemos en el caso de trabajar todo ese tiempo, no descansaríamos mucho tiempo y ni siquiera podríamos disfrutar de nuestras familias. Así es que estos señores, ya llamados mártires, ya que dieron su vida, han luchado para que en la actualidad una persona o un trabajador pueda solo laborar 8 horas, ¿ya? Entonces, fíjate que eso surge un 1 de mayo, ¿ya? Estas personas empezaron a reclamar, ¿no? A reclamar de que ellos también tenían derecho solo a tener un tiempo de trabajo y el resto también para poder quizá estar con su familia o descansar, ¿sí? Entonces, muchas de estas personas también murieron reclamando. ¿Y cuándo y en qué año sucedió esto? Esto sucedió en Estados Unidos en 1886, ¿ya? Y justo un 1 de mayo, por eso también se le conoce como el 1 de mayo, ¿ya? Entonces, el 1 de mayo en Estados Unidos, en 1886, un grupo de personas ya se levanta y dice, no, nosotros también tenemos derecho a tener una vida digna y queremos trabajar y laborar solo 8 horas, que es lo indispensable y que también si nosotros nos ponemos a pensar es la hora más adecuada para poder
ordenar nuestra vida, porque también no es solo trabajar, sino también está tu familia y el descanso de una persona. ¿Ya? A ver, todo esto, después de haber sucedido, ¿ya? Después de que estas personas se levanten y puedan decir, sí, nosotros queremos que nuestros derechos sean respetados, ¿ya? El presidente de esa época, ¿ya? Andrew Johnson, declaró y promulgó que los trabajadores podían laborar solo 8 horas diarias, ¿ya? Entonces habían conseguido eso. Estas personas, con eso arduo, vamos a decir, esa huelga, ya habían hecho sentir ese pensamiento y el presidente Andrew Johnson aceptó y declaró de que sí, pues todas las empresas debían de optar esto, ¿no? Que sus trabajadores puedan solo laborar 8 horas diarias. Muy bien, dijo esto. Entonces, ¿pero qué había? Había una oposición sobre las empresas. Las empresas eran las que no querían dar en pie a este decreto, a esta ley que este señor ya había dado en esa época, ¿ya? Entonces, se supone que si en algún momento tú pides algo y si te lo han otorgado, se debe también dar, ¿cierto? Es como un derecho. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en Estados Unidos también, ¿ya? En la ciudad industrial de Estados Unidos, se levantaron nuevamente un grupo de personas. ¿Por qué? Porque las empresas no les habían hecho caso. Ellos querían seguir explotando a los trabajadores y que ellos trabajen más de 10 horas, ¿sí? Entonces también esta persona que es Albert Person, ¿ya? Empezó también y lideró vamos a decir, esta huelga para que todas las personas tengan el derecho a trabajar solo 8 horas diarias, ¿ya? Esto estaba mal visto, pues, ¿no? En esa época, porque también no era posible de que simplemente una persona muy distinguida esté apoyando a unos obreros, ¿no? No era el pensamiento adecuado de esa época, pero así pensaban esas personas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Ya? Ahí se levantaron más de 4,000 personas. También empezaron a hacer más de 500 huelgas a la vez. Entonces, en todo ese lugar había un montón de personas que iban reclamando y reclamando de que sus 8 horas diarias sean respetadas. ¿Ya? A eso también un poco entra sobre lo que se conoce como la revolución industrial. ¿Ya? Entonces todas esas personas empezaron a gritar y decir que ellos necesitaban también que tener un tiempo de descanso y que solo tenían que trabajar 8 horas diarias, ¿ya? Entonces al día siguiente, el 2 de mayo, ¿ya? La empresa McCormick, ¿ya? Había identificado también a estas personas que estaban gritando y luchando por sus derechos para que puedan laborar solo 8 horas. Entonces, el día 2 de mayo, la policía había disuelto violentamente una manifestación con más de 500 personas, ¿ya? Entonces, había un montón de personas que estaban en una manifestación. Había entre policías y también los obreros. ¿Y qué había ocurrido en esta trifulca? Muchas personas habían quedado heridas también, ¿ya? Muchas de estas personas habían quedado heridas. Entonces había una gran concentración de personas y de inmediato también apareció muchos heridos, ¿sí? A ver, luego de eso, ya cuando se habían concentrado en esta empresa, el 4 de mayo, muchas de las personas que gritaban y pedían sus 8 horas diarias para poder laborar,
simplemente estalló una bomba al centro de todo ese tumulto de gente, dejando varios muertos y a muchas de las personas también encarceladas. ¿Ya? Se dice que fue una de las huelgas más grandes que existió, porque también no solo duró un día, sino duró 4 días, en las cuales muchas de las personas que salieron a protestar eran obreros de esa época, en las cuales trabajaban en las grandes empresas que tenía Estados Unidos. ¿Ya? Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos también. ¿Sí? O sea, ya se había tornado violento esa protesta. Ya, la proclama terminaba convocando al acto de la protesta para el día siguiente, el día 4, ya, en la plaza eh, de Haymarket, ya se habían concentrado ahí. Es conocido también este lugar como el atentado de Haymarket. ¿Por qué? Porque se habían concentrado ahí un montón de gente y es lo que ocurrió en este lugar, muchos de estos altercados, en el cual también muchas de las personas que estuvieron ahí fueron puestas a disposición de la ley, fueron encarceladas. ¿Ya? Entonces, los hechos ahí sucedieron es más conocido, ¿no? Como la revuelta de Haymarket. Se declaró en estado de sitio y el toque de queda, que en la actualidad de repente también lo utilizamos, que es la inmovilidad de los lugares, ¿no? Y se ha detenido a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados también por estar pidiendo esto, ¿no? El derecho a sus horas laborales también, ¿ya? Algunos fueron acusados de asesinato de policías, ¿ya? Y los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicalistas. No existe un número exacto, pero fueron miles de despedidos, detenidos, procesados, heridos, en fin, hubo una, una gran trifulca y también una gran confusión en ese estado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, en esa parte, las personas habían ido luchando por sus derechos y todo inicia en esta fecha, el 1 de mayo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que sucede después de que estas personas habían quedado encarceladas también. ¿Sí? A ver, entonces, luego de esto, por ejemplo, el 21 de junio, esas personas que habían quedado encarceladas ya habían tenido una sentencia, pero específicamente habían hecho o habían quedado personas que se les conoce como los mártires ahora, ¿ya? Los mártires. ¿Y quiénes son esos? Vamos a saber un poquito de que estos 31 trabajadores que habían quedado detenidos, muchos de ellos habían sido acusados de qué? De uno, habían sido acusados de actos violentos y fueron encarcelados. Específicamente, dos fueron encarcelados, ¿ya? Dos fueron encarcelados. Luego, otras personas, o específicamente una, también que era un trabajador, había hecho como un líder, era el líder de algún movimiento de trabajadores, entonces también cayó preso, ¿ya? Y en algún caso también había 5 personas que habían sido ejecutados, o sea, los habían ahorcado. ¿Por qué los habían ahorcado? Porque ellos estaban actuando, consideraban que habían actuado de mala manera, ¿ya? Y para esa época, ¿cuál era la ejecución más severa? Era lo que se le conoce como el ahorcamiento. ¿Sí? A ver, entonces aquí si nosotros sacamos nuestra cuenta, son 8 personas que han tenido un castigo muy severo. Esas 8 personas son conocidos como los mártires de Chicago. ¿Ya? Estas personas son las que vamos a decir que sobresalieron para poder
pedir que un trabajador solo labore las 8 horas diarias, ¿ya? Pero al final de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar esta jornada también ya de 8 horas, porque en sí esta huelga había quedado ya abierta en parte porque las personas querían seguir eh, pidiendo, ¿no? Y haciendo huelgas para poder laborar simplemente 8 horas, que era lo justo también, ¿no? Como seres humanos necesitamos también de un descanso y también disfrutar de nuestras familias. Entonces, en 1886, varias de estas empresas que en un momento se habían opuesto, ya empezaron a dar ya en la jornada de 8 horas. Así empezó entonces a que todo el trabajador debe trabajar o debe laborar simplemente 8 horas diarias. Pero también esto sucedió en dónde, ya en la Segunda Internacional de París, ya en 1889. Es como vamos a decir como una ley que salió en este año, ya en París, para que también esto pueda ser ejecutado y también toda empresa pueda ser respetar, ¿ya? Pero es algo curioso que tenemos en el país de Estados Unidos, que ellos no celebran el 1 de mayo, el Día del Trabajador, ¿ya? Ellos no lo celebran el 1 de mayo, pese a que ellos hayan vivido esta trascendental historia. Ellos no celebran, por ejemplo, el día de hoy, no están celebrando el Día del Trabajador, ¿ya? Por el contrario, ellos celebran el 1 de septiembre. Entonces, ¿por qué también o a causa de qué? A causa de que este presidente, ¿ya? El presidente Grover Cleveland, ya dictaminó de que el 1 de mayo, si seguimos constantemente recordando a estos mártires, podríamos tener otra trifulca, ya, o otras huelgas quizás más grandes. Entonces, para que no suceda un poco esto, simplemente pasó el Día del Trabajador para el mes de septiembre, ¿sí? Entonces, también junto a él, junto a este país, Canadá también celebra el 1 de septiembre el Día del Trabajador. Muy curioso porque siendo el lugar donde ocurrieron estas acciones históricas también por la lucha de los derechos de un trabajador, no se pueda celebrar en la fecha establecida. Pero a nivel mundial ya se celebra el 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿ya? Entonces, vamos a tener un reconocimiento también a todos ellos, pues, ¿no? No simplemente como les decía a un inicio, un trabajador podría ser el médico, podría ser el policía, podría ser, no sé, el alcalde, sino toda persona que labora y percibe un sueldo es considerado un trabajador, ¿ya? Entonces, es un reconocimiento que tiene cada persona por las cosas que hace. Muchas veces decimos que, a ver, los barrenderos también son trabajadores y debemos reconocerlos porque ellos también mantienen limpio nuestras calles, ¿ya? O si no, también un mozo, ¿no? Un mozo en un restaurante también es un trabajador. Y nosotros muchas veces simplemente cuando vamos a un restaurante y ni siquiera agradecemos, ¿no? Siempre debemos estar pendientes de nuestro respeto, ¿ya? El decir un gracias nos va a hacer, por el contrario, mejores personas. No nos hace menos, por el contrario, nos hace más grandes, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que dar un gran respeto a todas estas personas que día a día laboran y también hacen que se pueda respetar este tiempo
de trabajo, que son 8 horas, ¿ya? En la actualidad, muchos países también se rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno, ¿ya? Hay algunos que lo hacen siendo en general países colonizados como Británica, Estados Unidos, América, Canadá, que ellos lo han pasado para otro tiempo, ¿no? Ya, pero en nuestro país, por ejemplo, cada 1 de mayo siempre celebramos el Día del Trabajador. Ya, chicos, quiero también saludar a cada uno de sus papás. Ya, ustedes también el día de hoy tienen que saludar y darle un abrazo, porque todos los papitos trabajan, ¿ya? Mamá o papá también a diario trabaja para que ustedes también puedan tener una educación adecuada, la mejor educación para ustedes. Por eso también se sacrifican para que a ustedes no les falte nada, ¿ya? Entonces, terminando el video, te acercas a papá o a mamá y le das un gran abrazo por el Día del Trabajador, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? El día de hoy solo vas a tener el video, pero vas a tener la siguiente actividad, ¿ya? Entonces, mira, yo quiero que cada uno de ustedes se pueda va a elaborar un pequeño video, ya sea de 2 minutos como mínimo, ya 2 minutos, en el cual va a dar algún saludo y alguna frase por el Día del Trabajador, ¿sí? A ver, vamos a ver toda su capacidad, su arte también para poder poner en práctica un mensaje a todos los trabajadores de todo el mundo, ¿ya? Entonces, eso va a ser el trabajo del día de hoy. Simplemente realizar una grabación en el cual se evidencie un saludo y un reconocimiento a todos los trabajadores, ¿ya? Yo sé que lo van a hacer bien, entonces voy a estar esperando esos videos el día de hoy hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, consideremos que es importante también reconocer a estas personas que en algún momento han luchado no solo por ellos, sino por todos nosotros, porque en algún momento ustedes también van a ser trabajadores y también tienen que agradecer a estas personas que han luchado para que el tiempo de trabajo sea lo más justo posible, ¿sí? Bueno, chicos, me despido y espero que también estén muy bien de salud. Los saludo con un gran abrazo y nos estaremos viendo pronto, ¿sí? Nos vemos, chicos. Hasta pronto.